Amigos de YouTube, hermanos, familias, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir, mis hermanos, sobre todo el poder que Dios nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no escudriñamos la palabra de Dios o porque no estamos estudiando constantemente lo que el Señor nos ha dado. Y mis hermanos, en San Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. O sea, que todos los que creemos, atrás de nosotros van a venir señales. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, creer la palabra de Dios y creerle a Dios, mis hermanos, tiene que ser nuestra forma de vivir. Y esa es la primera parte del versículo 17 de San Marcos 16. En el versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis hermanos, Dios nos está dando poder ahí, porque dice que con nuestras manos tomaremos serpientes. Y dice que si tomáramos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces se está refiriendo a que si tomáramos serpientes no nos hará daño. Porque el Señor nos ha dado poder por medio de las manos. Entonces es cuestión de que nosotros lo creamos. No sé en qué momento se presente una oportunidad de esas de tomar serpientes. Pero me imagino que si se diera el caso, yo creo que el Señor nos va a dar la sabiduría y nos va a dar el entendimiento para poder tomarlas y que no nos hagan daño. También dice, mis hermanos, en la segunda parte del versículo dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente el Señor habla de las manos. Nuestras manos, mis hermanos, tienen poder. Y dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. No dice sobre qué enfermedad. No dice sobre quienes se ponen las manos y sobre los hijos del Señor o personas que no conocen al Señor, pero que al poner manos sanarán. Mis hermanos, yo les comparto esas experiencias que he tenido. Yo en mi vida cristiana he impuesto manos y han sanado muchas personas. Y mis hermanos, hasta yo mismo, a veces he tenido algún dolor en alguna parte de mi cuerpo y me he impuesto manos, mis hermanos, y he sanado. La vez pasada les compartía también que a mi esposa le dijeron que tenía vértigo. Y mis hermanos, le impuse las manos y oramos para reprender ese espíritu de vértigo. Y mi esposa sanó. Lo que había dicho el médico, en unos 8 meses el Señor lo hizo en menos de 8 días. Entonces quiere decir que el Señor nos ha dado poder por medio de las manos. Pero mis hermanos, no solo es eso. También, mis hermanos, si nosotros vemos en Génesis 39, versículo del 1 al 3 dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Todos hemos leído la historia de José. Y vemos, mis hermanos, que José era un hombre próspero, llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto. Pero en el versículo 3 dice que su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mis hermanos, nuevamente menciona la palabra de Dios, que todo lo que tocaba José prosperaba. Y así prosperó José también, porque el Señor estaba con él. Y mis hermanos, si nosotros nos vamos también a Deuteronomios 30, en el versículo 8, el título de este pasaje es Condiciones para la restauración y la bendición de Israel. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, poner en práctica, poner en marcha los mandamientos que Dios nos ha dado.
Esa es la condición que Dios pone. Que nosotros cumplamos sus mandamientos, que nosotros hagamos la obra que Él nos ha mandado a hacer. Y de ahí dice en el versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que lo que toquemos va a prosperar. Y mis hermanos, eso es cierto. Yo lo he vivido. Como todas las cosas que yo les he compartido y les he dado testimonio de lo que ha sucedido conmigo, mis hermanos, se cumple la palabra de Dios. Por eso les decía al principio que el que cree y el que le cree a Dios, las obras que Jesús hizo, Él las hará también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo, mis hermanos. Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia, Dios ha derramado en nosotros, Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. Y como al escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos, nos damos cuenta que cada día encontramos cosas que tal vez no les habíamos puesto atención porque a veces estamos inmersos en otras situaciones, a veces estamos inmersos en algún problema, en alguna situación que se nos da. Y miren, mis hermanos, en nuestro trabajo las cosas tienen que prosperar y va a prosperar. Y qué bueno sería que dijeran como dijo Potifar de José, que el Señor está con nosotros y que todo lo que tocábamos prosperaba. Entonces tenemos que aprender a que nuestro trabajo lo tenemos que hacer como para el Señor. Y cuando lo hacemos para el Señor tenemos que creer que lo que estamos haciendo va a ser bueno. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho trabajadores de calidad. El Señor no nos ha hecho mediocres. Por lo tanto, mis hermanos, yo creo que ninguno de los que conocen al Señor, ningún hijo de Dios puede poner pretexto que las cosas no le salen bien. Porque si las cosas que hace, las hace para el Señor, tienen que ser buenas, tienen que ser de calidad. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros hay momentos en que no creemos lo que dice la palabra de Dios. No lo vivimos, tenemos temor. Mis hermanos, y eso es lo que yo les quiero compartir. Que Dios nos ha dado tanto que a la larga nosotros no sabemos cómo utilizarlo. Que nosotros no creemos y por eso no lo utilizamos. Porque nosotros tenemos miedo, dudamos de que se pueda cumplir. Pero hay una cosa, mis hermanos, que nosotros debemos de estar seguros. Nosotros hagamos lo que el Señor nos manda. Y Él se va a encargar del resto. Nosotros no nos preocupemos si al imponer manos no se van a sanar los enfermos. Él sabe lo que va a hacer. Porque nosotros somos los representantes de Él aquí. Y mis hermanos también cuando he impuesto manos, como les digo, han sanado muchas personas. Pero también, mis hermanos, otras no han sanado. Y antes a mí me afectaba esa situación. Porque prácticamente yo quería que todo lo que hacía, de acuerdo a la palabra de Dios, funcionara. Pero mis hermanos, la potestad es de Dios. Él es el único que decide cómo se va a llevar a cabo lo que nosotros estamos haciendo. Él será el que decide si la persona por la que oramos va a sanar o no va a sanar. Pero nosotros tenemos que continuar, nosotros no nos podemos detener de dejar hacer la palabra de Dios. Y miren, mis hermanos, hay algo que dice José, y yo creo que es lo que nosotros debiéramos de hacer también. Y dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mis hermanos, el Señor no se debe de preocupar de que puso la palabra de Dios en nuestras manos. Porque nosotros vamos a hacer y vamos a cuidar todo lo que aquí nos ha dado. Y yo creo que ese es el propósito de los hijos de Dios, hacer viva la palabra de Dios. Hacer que este manual se cumpla en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que estén a nuestro alrededor y en cada uno de nuestros hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede al nosotros hacer las cosas a las que Dios nos ha mandado? Que si no imponemos manos, mis hermanos, vamos a hacer testimonio. Que si no saben que somos cristianos, se van a dar cuenta que las cosas que hagamos prosperan. Así es, mis hermanos, que yo los invito, yo los exhorto a que hagamos viva la palabra de Dios. Aquí está todo, mis hermanos. Por lo tanto, estudiémosla,
Mis hermanos, vivámosla, hagámosla y enseñémosla, mis hermanos. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra, hacer viva la palabra de Dios. Hasta la próxima, mis hermanos, que Dios me los bendiga.